Eran las 15:30 del 23 de marzo de 1995. Lo recuerdo hasta el último segundo, porque fue cuando mi vida se partió en dos como un melón maduro. El frío de las montañas bosnias me calaba hasta los huesos. El barro se pegaba a nuestras botas como sangre seca. Estábamos haciendo patrulla de rutina cuando escuché ese silbido de la muerte. Vosotros que nunca habéis pisado una guerra no lo sabéis, pero es un sonido que se te queda grabado en el alma para siempre. El primer disparo me rozó la oreja derecha. En 2 segundos nos convertimos en blancos de francotiradores escondidos entre los pinos. ¡A cubierto, coño!, gritó el sargento Costa con esa voz ronca que todos respetábamos, pero ya era demasiado tarde. Vi a Halcón tropezar y caer, la sangre tiñendo la nieve sucia de rojo brillante. Poeta gritaba por la radio: «Mayday, Mayday, patrulla Delta bajo fuego enemigo». El sonido seco de los Kalashnikov rebotaba entre las rochas como el mismísimo infierno desatado. Yo me llamo Eduardo Escorpión Méndez, tengo 73 años, y esta es la historia que jamás le he contado a nadie hasta hoy. Una historia de 48 horas que me cambiaron más que todos los años de mi vida juntos. Para entender esta historia, tengo que retroceder 3 meses antes, a cuando todavía era un hombre normal. Me llamo Eduardo Méndez, pero desde hace décadas todos me conocen como Escorpión, un apodo que me gané en esas montañas malditas de Bosnia. Tengo 73 años, vivo en un pequeño piso en Malasaña, Madrid, con las manos marcadas por 40 años trabajando como mecánico y una cicatriz en la frente que me recuerda cada día lo que pasó allí. En 1995 tenía 43 años, era un mecánico de toda la vida que trabajaba en un taller cerca de 4 Caminos. Tenía una vida tranquila, cerveza los viernes con los compañeros, fútbol los domingos. Pero algo dentro de mí me decía que tenía que hacer algo más, algo que importara de verdad. Cuando vi en las noticias lo que estaba pasando en los Balcanes, familias destrozadas, niños sin hogar, la guerra civil más brutal de Europa, decidí alistarme como voluntario en el ejército de tierra para las misiones de paz. Eduardo, tú estás loco, me decía mi hermana Carmen. ¿Para qué te vas a meter en esa guerra que no es nuestra? Pero yo tenía esa espina clavada, esa necesidad de demostrarme a mí mismo que podía ser algo más que un mecánico de barrio. Durante el entrenamiento en la base de El Goloso, conocí a mis hermanos, Marcos Coyote Ribeiro, un andaluz gracioso que siempre tenía una broma para todo, Juvenal, Poeta, Santos, un chaval de Salamanca que llevaba siempre un cuadernito lleno de versos, Reinaldo Halcón Lima, un veterano de África que conocía el terreno como la palma de su mano, y nuestro sargento Antonio Bulldozer Costa, un asturiano grande como una montaña que era como un padre para todos nosotros. La misión parecía sencilla: patrullar la zona desmilitarizada entre las fuerzas serbias y bosnias, proteger los corredores humanitarios, mantener la paz. ¡Qué ingenuos éramos! Durante los entrenamientos descubrí que tenía un talento natural para leer el terreno, para detectar peligros que otros no veían. Los compañeros empezaron a respetarme, a preguntarme mi opinión. Me empezaron a llamar Escorpión, porque decían era capaz de sobrevivir en cualquier terreno hostil. La víspera de la emboscada, nuestra última noche de paz, estábamos en el campamento base, compartiendo historias. Poeta nos leyó una carta de su novia María. Halcón nos enseñó trucos de supervivencia. Costa nos contó batallas de otras misiones. Si hubiéramos sabido que sería la última vez que estaríamos todos juntos. Esa noche dormí inquieto, con una sensación extraña en el pecho, como si algo malo fuera a pasar. Ahora, tantos años después, todavía tengo pesadillas. Mi nieta Lucía a veces me pregunta por qué me despierto gritando. Nunca he sabido qué responderle. La madrugada del 23 de marzo de 1995 me desperté con el estómago revuelto. No era hambre,
Era esa sensación que te avisa cuando la mierda está a punto de salpicar. Llevábamos 2 semanas patrullando la zona desmilitarizada entre Srebrenica y Shepa, una franja de tierra congelada donde la muerte acechaba detrás de cada árbol. El briefing de esa mañana fue tenso como la cuerda de una guitarra a punto de romperse. «Escuchad bien, cabrones», nos dijo el capitán Rodríguez con esa voz grave que no admitía réplicas. «La inteligencia ha detectado movimientos irregulares en el sector 7. Civiles bosnios están siendo evacuados por grupos paramilitares serbios. Nuestra misión es simple: patrullar la ruta de evacuación, documentar cualquier actividad sospechosa, pero, y esto es importante, no intervenir directamente. Somos observadores de paz, no combatientes». El mapa desplegado sobre la mesa mostraba nuestro sector: 20 kilómetros cuadrados de montañas cubiertas de nieve, bosques de pinos donde el silencio podía matarte y senderos que serpenteaban como las tripas de un animal moribundo. Nuestro objetivo era un pueblo llamado Kamenica, donde supuestamente había un campamento de refugiados. «Sargento Costa», continuó el capitán, «usted lidera la patrulla Delta. 5 hombres, equipamiento básico, comunicación cada 2 horas. Salida a las 0800, regreso antes del anochecer». Costa asintió y nos miró uno por uno. «Coyote, tú cubres la retaguardia. Poeta, te encargas de las comunicaciones. Halcón, vas de explorador. Escorpión, tú vienes conmigo en punto». Su voz sonaba diferente esa mañana, más grave, como si presintiera algo. Mientras preparábamos el equipo, Poeta se acercó nervioso. «Eduardo, tengo un mal presentimiento sobre esta misión». Llevaba su cuadernito de siempre en el bolsillo del chaleco antibalas, junto con una foto de su novia María, que besaba cada vez que salíamos de patrulla. «Son nervios, chaval», le dije, revisando mi CETME. «Es normal antes de salir. A mí también se me revuelve el estómago». Pero no eran solo nervios. Durante el desayuno noté que Halcón, que normalmente engullía como un animal hambriento, apenas tocó su comida. Coyote, siempre bromeando, estaba extrañamente callado. Costa revisaba obsesivamente su equipo, como si fuera su última vez. A las 0800 en punto salimos del campamento base. El frío nos mordía la cara como dagas de hielo. La nieve crujía bajo nuestras botas con un sonido que parecía gritar nuestra posición a cualquier francotirador escondido. Caminamos en formación táctica. Halcón adelante explorando, Costa y yo en el centro, Poeta con la radio, Coyote cerrando la marcha. Durante las primeras 3 horas todo transcurrió normal. Documentamos 2 convoyes de refugiados civiles, familias enteras cargando sus vidas en carretas tiradas por caballos esquelétricos, ancianos arrastrando los pies por la nieve, niños llorando aferrados a muñecos destrozados, mujeres con la mirada perdida de quien ha visto demasiado horror. «Base, aquí Delta», informaba Poeta cada 2 horas. «Sector 7 despejado. Civiles evacuando hacia el sur, sin actividad militar hostil». Fue cerca del mediodía cuando Halcón levantó el puño, señal de alto. Se había detenido en una elevación rocosa, escudriñando el valle con sus prismáticos. «Sargento», susurró por el intercomunicador, «hay algo raro en Kamenica. Demasiado silencio. No veo humo de chimeneas. No hay movimiento». Costa se acercó y también miró. Su cara se endureció como granito. «Mierda, esto no me gusta nada». Entonces escuchamos los primeros disparos lejanos, como fuegos artificiales apagados. No venían de Kamenica, sino de más al este, donde supuestamente no debía haber nadie. «Delta Abbas», Poeta habló rápido por la radio. «Detectamos fuego de armas pequeñas a 2 kilómetros de nuestra posición. Solicitamos instrucciones». La respuesta tardó una eternidad. «Delta, mantengan posición de observación. No se acerquen al fuego hostil. Repito, solo observen y reporten». Pero Costa ya había tomado una decisión. «Vamos a echar un vistazo. Si hay civiles en peligro, tenemos que saberlo».
Sus ojos tenían esa determinación que conocíamos bien. Cuando Costa decidía algo, no había forma de hacerlo cambiar de opinión. «Sargento», le dije, «las órdenes fueron claras. Las órdenes se escribieron en un despacho calentito, Escorpión. La realidad está aquí, en estas montañas». Me puso la mano en el hombro. «Tú mejor que nadie sabes leer el terreno. ¿Qué te dice tu instinto?» Miré hacia el valle, hacia esa quietud antinatural de Caménica, hacia el humo que ahora se alzaba en columnas negras en el horizonte. Mi instinto me gritaba que nos fuéramos de allí corriendo, pero también me decía que había gente inocente muriendo. «Mi instinto me dice que esto va a salir mal», respondí, «pero tienes razón, no podemos quedarnos aquí de brazos cruzados». Costa sonrió. Esa sonrisa torcida que ponía cuando estaba orgulloso de nosotros. «Por eso eres mi segundo al mando, Escorpión». Empezamos a descender hacia el valle. Halcón iba delante, moviéndose entre los árboles como un fantasma. El sonido de los disparos se hacía más intenso, más cercano. Era entonces cuando me di cuenta de que llevábamos caminando hacia una trampa. A las 15:29, justo un minuto antes del infierno, Poeta murmuró por el intercomunicador: «¿Habéis visto eso? Hay reflejos en las rocas de arriba». Fue lo último que dijo antes de que empezara la masacre. Era 15:30 del 23 de marzo de 1995. Lo recuerdo hasta el último segundo, porque fue cuando mi vida se partió en dos, como un melón maduro. El primer disparo me rozó la oreja derecha. En 2 segundos nos convertimos en blancos de francotiradores escondidos entre los pinos. «¡A cubierto, coño!», gritó el sargento Costa con esa voz ronca que todos respetábamos, pero ya era demasiado tarde. Vi a Halcón tropezar y caer, la sangre tiñendo la nieve sucia de rojo brillante. Poeta gritaba por la radio: «Mayday, Mayday, patrulla Delta bajo fuego enemigo». El sonido seco de los Kalashnikov rebotaba entre las rocas como el mismísimo infierno desatado. Me tiré detrás de un tronco caído, el corazón bombeando sangre como una máquina industrial. «¡Halcón está herido!», gritó Coyote desde su posición unos 20 metros a mi izquierda. «¡Sangra mucho, Eduardo!». Costa rodó hasta mi posición, la cara manchada de barro y sangre. «Escorpión, tienes que llegar hasta él». Yo y Coyote os cubrimos. Sus ojos tenían esa determinación férrea que conocía tan bien, pero también vi algo nuevo: miedo. «Sargento, hay al menos 3 tiradores en posición elevada», le grité por encima del ruido de los disparos. «Es una trampa perfecta, nos tienen cogidos por los huevos». «Lo sé, joder, pero no vamos a dejar a Halcón ahí tirado como un perro». Costa cargó su arma y me miró directamente. «Cuando te diga ya, corres hacia él. Tienes 10 segundos máximo». El tiempo se ralentizó como en esas películas de acción. Podía oler la pólvora quemada, el metal caliente de mi zetme, el sudor frío del miedo. Las balas silbaban por encima de nuestras cabezas, arrancando corteza de los árboles, levantando géiseres de nieve sucia. «¡Ahora!», rugió Costa. Salí corriendo en zigzag, usando toda la agilidad que me había dado trabajar como mecánico. Reflejos rápidos, equilibrio, capacidad de reacción. Las balas perseguían mis pasos como abejas enfurecidas. 5 metros, 10 metros, 15. Llegué hasta Halcón justo cuando una nueva ráfaga me obligó a tirarme al suelo. «Eduardo». Halcón tenía los ojos vidriosos, una herida en el pecho que burbujeaba sangre espumosa. No puedo sentir las piernas, hermano». «Tranquilo, Halcón, te vamos a sacar de aquí», le mentí, porque sus pulmones estaban perforados y ambos lo sabíamos. Fue entonces cuando escuché el grito más desgarrador de mi vida. Costa había intentado una maniobra de flanqueo y había recibido una ráfaga en el torso. Lo vi caer en cámara lenta, su cuerpo grande como una montaña, desplomándose entre la nieve manchada de rojo. «¡Sargento!», gritó Poeta, abandonando su posición para correr hacia Costa. «No, Poeta, quédate donde estás», le chillé.
pero era demasiado tarde. El chaval corrió hacia nuestro líder caído como un loco desesperado. Los francotiradores lo estaban esperando. 3 disparos simultáneos. Poeta se dobló sobre sí mismo y se desplomó a 5 metros de costa, su cuadernito de poemas esparciéndose por la nieve como mariposas muertas. En ese momento, tumbado junto a Halcón moribundo, con Costa y Poeta sangrando en la nieve, entendí algo que me cambió para siempre. Ya no era Eduardo el mecánico, era el único que podía mantener vivos a los que quedábamos. «Coyote», grité por el intercomunicador. «¿Cuál es tu situación?» «Estoy bien, pero rodeado», respondió con la voz quebrada. «Eduardo, los tenemos por todos lados. Son al menos 6 tiradores, posiciones elevadas, equipamiento profesional. Esto no es una patrulla serbia improvisada». Tenía razón. Los disparos eran demasiado precisos, demasiado coordinados. Esto era una ejecución planificada. Halcón me agarró la manga del uniforme con la poca fuerza que le quedaba. «Eduardo, hay algo que tienes que saber». Sus ojos se iban apagando como velas en el viento. «Esta mañana escuché al capitán Rodríguez hablando por teléfono. Decía algo sobre testigos». «¿Testigos de qué, Halcón? Habla». «No lo sé, pero esto no es casualidad». Un espasmo de dolor le atravesó el cuerpo. «Cuida de los chicos». Halcón murió en mis brazos a las 16:15, con la nieve tiñéndose de rojo a nuestro alrededor y el sonido de los Kalashnikov como una sinfonía diabólica. Cerré sus ojos y sentí como algo se endurecía dentro de mi pecho, como metal templándose en el fuego. Me acerqué arrastrándome hasta Costa. Todavía respiraba, pero sus pulmones se llenaban de sangre. «Escorpión», murmuró, «ahora tú eres el sargento. Cuida de los chicos. No digas gilipolleces, Costa. Vamos a salir todos de aquí». «Escúchame bien». Me agarró con una fuerza sorprendente. «En mi mochila hay mapas, coordenadas de refugios. Lleva a Coyote al punto de extracción Delta, 48 horas máximo. Costa, joder, aguanta. Prométemelo, Escorpión. Prométeme que vas a traer a Coyote a casa». «Te lo prometo, sargento». Costa sonrió por última vez y murió con la promesa todavía resonando en el aire helado. Fui hasta Poeta arrastrándome por la nieve. El chaval todavía respiraba, pero tenía 3 heridas en el abdomen. Delirio por la pérdida de sangre, llamaba a su novia. «María, María, dile que cumplí mi promesa». Me entregó una carta ensangrentada. «Dale esto, por favor. Se lo voy a dar yo mismo cuando salgamos de aquí, Poeta». «No, Eduardo, ya lo sabes. No voy a salir». Sus ojos se fijaron en los míos, con una lucidez terrible. «Pero tú sí. Tú y Coyote tenéis que contar lo que pasó aquí». Poeta murió a las 17:30, con el sol empezando a ponerse entre las montañas bosnias. En 3 horas había perdido a 3 hermanos. Solo quedábamos Coyote y yo, rodeados por francotiradores profesionales en medio de la nada. Esa primera noche fue la más larga de mi vida. Coyote había entrado en shock, temblaba incontrolablemente y murmuraba oraciones. Yo mantuve vigilia absoluta, con el sedme preparado y los ojos abiertos como platos. Cada sombra podía ser un enemigo, cada sonido del bosque podía ser nuestra muerte acercándose. «Eduardo», susurró Coyote cerca de la medianoche. «No vamos a salir de aquí, ¿verdad?» «Cállate y duerme», le respondí. «Mañana planeamos la salida». Pero en el fondo de mi alma, yo también creía que íbamos a morir en esas montañas malditas. El segundo día en el infierno empezó con una sorpresa que jamás olvidaré. Eran las 06:30 cuando escuché una voz hablando en inglés desde las rocas de arriba, amplificada por un megáfono improvisado. «Soldados españoles, soy el mayor Hassan al-Rashid, Comando Conjunto Serbio-Bosnio. Queremos hablar». Coyote me miró con los ojos desorbitados. «Eduardo, es una trampa. Van a intentar que salgamos para rematarnos». «Lo sé», susurré,
Pero algo no encaja. Si quisieran matarnos, ya lo habrían hecho. Llevamos 14 horas aquí y siguen vivos. La voz continuó. Sabemos que sois solo 2. Hemos visto a vuestros compañeros caer. No queremos más sangre española en estas montañas. Proponemos un intercambio. Información por vuestras vidas. ¿Qué información? Grité hacia las rocas, sin salir de mi cobertura. Lo que visteis ayer en Kamenica antes de llegar aquí. Los convoyes, las evacuaciones, los documentos que puedan haber fotografiado. Ahí fue cuando entendí que estábamos metidos en algo mucho más grande que una simple emboscada. Aquella gente no eran paramilitares improvisados. Eran militares profesionales que necesitaban eliminar testigos de algo específico. No vimos nada especial, mentí. Solo civiles evacuando. Un silencio largo, tenso como la cuerda de un arco. Después, la voz sonó diferente, más personal, menos oficial. Soldado español, mi nombre real es Hassan. Tengo familia en España, en Barcelona. Mi hijo estudia en vuestra universidad. No quiero matar a compatriotas de la gente que ha acogido a mi familia. Coyote me susurró. Eduardo, esto es demasiado raro. ¿Por qué nos cuenta su vida? Tenía razón. Algo no cuadraba en todo aquello. Un comandante militar no cuenta detalles personales a enemigos que va a ejecutar. «Hassan», grité, «si no quieres matarnos, ¿por qué nos atacaste ayer?» «Porque recibimos órdenes de eliminar a cualquier testigo de las operaciones en Kamenica. Pero...» Una pausa larga. «Pero yo vi el valor de vuestro sargento protegiendo a sus hombres. Vi cómo intentasteis salvar a vuestros compañeros heridos. Sois soldados honorables». Fue entonces cuando Coyote hizo algo completamente inesperado. Se incorporó parcialmente y gritó. «Nosotros también tenemos familias. Yo tengo 2 hijas en Sevilla. Eduardo tiene una hermana en Madrid». «Coyote, joder, agáchate», le susurré, pero ya era tarde. «Entiendo», respondió Hassan. «Tengo una propuesta. Vamos a simular vuestra muerte. Mis superiores creen que habéis muerto en la emboscada de ayer. Si aceptáis no revelar jamás lo que visteis en Kamenica, os ayudo a llegar hasta vuestras líneas». «¿Y por qué íbamos a confiar en ti?», le grité. «Porque voy a bajar desarmado a hablar con vosotros». Coyote y yo nos miramos. Era la propuesta más loca que habíamos escuchado en nuestras vidas. Un comandante enemigo ofreciéndose a bajar desarmado para negociar con 2 soldados cercados. «Eduardo», murmuró Coyote, «esto puede ser nuestra única oportunidad, o nuestra manera más estúpida de morir». Pero algo en la voz de Hassan me había convencido. Había una sinceridad desesperada, como la de un hombre atrapado entre órdenes que odiaba y principios que respetaba. «¡Hassan!», grité, «baja solo con las manos visibles. Al primer movimiento sospechoso te vuelo la cabeza». «Entendido». 5 minutos después vi a un hombre de unos 50 años descender por las rocas con las manos alzadas. Era alto, de barba gris, uniforme militar pero sin insignias. Cuando llegó a 20 metros de nuestra posición, se detuvo. «¿Puedo acercarme más?» «Solo 10 metros más», le dije, apuntándole con mi setme. Hassan se acercó y se sentó sobre una roca, manteniendo las manos visibles. Sus ojos eran inteligentes, cansados, como los de alguien que había visto demasiada guerra. «Soldados españoles, voy a contaros la verdad», comenzó. «Ayer en Kamenica hubo una masacre. Familias civiles bosnias fueron ejecutadas por paramilitares serbios. Mi unidad recibió órdenes de eliminar a cualquier testigo internacional que pudiera haber documentado el crimen. Nosotros no documentamos nada», le dije. «Lo sé. He revisado vuestro equipo mientras dormíais. No teníais cámaras fotográficas». Hassan suspiró profundamente. «Pero mis superiores no lo saben. Para ellos, cualquier soldado de paz internacional en la zona era un testigo potencial». Coyote se incorporó lentamente sin bajar su arma. «¿Por qué nos cuentas esto?»,
porque mi hijo Amir estudia ingeniería en Barcelona. Ha sido acogido por una familia española que lo trata como un hijo más. ¿Cómo voy a matar a soldados españoles sabiendo que españoles cuidan de mi sangre? Era la confesión más sincera que había escuchado jamás de labios de un enemigo. Hassan continuó. Además, vi cómo vuestro sargento murió protegiendo a su equipo. Vi cómo intentasteis salvar a vuestros compañeros heridos en lugar de huir. Sois soldados honorables. No merecéis morir por los crímenes de otros. ¿Qué propones exactamente?, le pregunté. Mis hombres creen que habéis muerto. Vuestro comando español también lo creerá cuando no regreséis a tiempo. Puedo ayudaros a llegar hasta el punto de extracción Delta, pero con una condición. Jamás podréis revelar lo que sabéis sobre Kamenica. Oficialmente, moristeis en esta emboscada. Eso es pedirnos que vivamos como fantasmas, murmuró Coyote. Es pediros que viváis, respondió Hassan. La alternativa es morir aquí, hoy, y que vuestras familias nunca sepan qué pasó realmente. Miré a Coyote. Sus ojos reflejaban el mismo dilema que yo sentía. Confiar en un enemigo que podía estar mintiéndonos, o morir con honor, pero sin ver nunca más a nuestras familias. ¿Cómo sabemos que no nos vas a traicionar en cuanto bajemos la guardia?, le pregunté a Hassan. Él se quitó una cadena del cuello y me la lanzó. Era una medalla con una foto de un joven de unos 20 años. Ese es mi hijo Amir. Si os traiciono, juradme que si algún día os encontráis con él en España, le diréis que su padre murió sin honor. Cogí la medalla y miré la foto. El chico tenía los mismos ojos inteligentes que su padre, pero sonreía con la inocencia de quien todavía cree que el mundo puede ser un lugar justo. Acepto, dije finalmente, pero con una condición. Nos ayudas a recuperar los cuerpos de nuestros compañeros para darles sepultura digna. Hassan asintió. Ya los he trasladado a una cueva cercana, protegidos del frío. Sabía que querrían llevároslos. Fue así como comenzó la alianza más extraña de mi vida. 2 soldados españoles y un comandante serbio-bosnio trabajando juntos para sobrevivir en medio de una guerra que ninguno de nosotros había elegido realmente. Pero lo que no sabía entonces era que aquella decisión de confiar en Hassan me perseguiría durante los siguientes 30 años de mi vida. Los 30 años que siguieron a Bosnia fueron una guerra diferente. Una guerra interna que libré cada noche en mis pesadillas, cada mañana al mirarme en el espejo, cada vez que alguien me preguntaba qué había hecho en el ejército. Hassan había cumplido su palabra. Nos ayudó a llegar al punto de extracción, recuperamos los cuerpos de nuestros compañeros y oficialmente Eduardo Escorpión Méndez y Marcos Coyote Ribeiro habían muerto en combate el 23 de marzo de 1995. Regresé a Madrid con una nueva identidad, papeles falsos que Hassan había conseguido y una historia de cobertura. Había estado trabajando en Francia durante esos meses. Mi hermana Carmen me recibió sin hacer demasiadas preguntas. Siempre había sido discreta, pero las preguntas me las hacía yo mismo cada día. ¿Era un cobarde por haber aceptado vivir como un fantasma? ¿Había traicionado la memoria de mis compañeros muertos al no contar la verdad sobre Kamenica? Los primeros años fueron los peores. Volví al taller mecánico, pero mis manos temblaban cuando oía ruidos fuertes. El golpe de un martillo sonaba como disparos de Kalashnikov. El silbido del aire comprimido me devolvía a aquellas montañas malditas. Bebía demasiado, dormía poco, evitaba las multitudes. Carmen se preocupaba, pero ¿cómo explicarle que su hermano había muerto oficialmente en Bosnia y que el que vivía en su casa era solo un fantasma con su cara? Eduardo, deberías hablar con alguien, me decía a menudo. Hay psicólogos especializados en veteranos. No soy veterano de nada, le respondía. Solo soy un mecánico que estuvo unos meses en Francia. Pero las pesadillas no entendían de historias de cobertura. Cada noche revivía los últimos momentos de Costa.
las súplicas de Poeta, la mirada vidriosa de Halcón. Me despertaba empapado en sudor, gritando nombres que supuestamente nunca había conocido. Fue en 2003, 8 años después de Bosnia, cuando toqué fondo. Una noche, después de una borrachera particularmente salvaje, me encontré en el cementerio de la Almudena, buscando las tumbas de mis compañeros que no existían porque oficialmente habían sido enterrados en Bosnia. Estaba tan borracho que empecé a cavar con las manos en la tierra helada, gritando que quería estar con ellos. Un guardia de seguridad me encontró al amanecer, tirado sobre la tierra removida, llorando como un niño. Me llevaron al hospital y allí conocí a la doctora Elena Vargas, una psicóloga que se especializaba en trauma de guerra. «Eduardo», me dijo la primera vez que nos vimos, «no sé qué pasó en Francia, pero tus síntomas son típicos de trastorno de estrés postraumático. Has vivido algo terrible. No sé de qué me hablas». Mentí. Puedes mentirme a mí, pero no puedes mentirte a ti mismo para siempre. Fueron necesarias 15 sesiones antes de que me atreviera a contarle la verdad. No toda la verdad. Nunca mencioné a Hassan ni el acuerdo que habíamos hecho, pero sí le hablé de mis compañeros muertos, de la emboscada, del peso de haber sobrevivido cuando otros no lo hicieron. «Eduardo, lo que sientes se llama culpa del superviviente», me explicó la doctora Vargas. «Es muy común en veteranos de guerra. Te preguntas por qué tú sobreviviste y ellos no. ¿Qué podrías haber hecho diferente si merecías vivir más que ellos?» «Porque no lo merezco», le confesé una tarde lluviosa de noviembre. «Costa era mejor líder que yo. Poeta tenía una novia que lo esperaba. Halcón tenía experiencia, sabiduría. Yo era solo un mecánico de 4 caminos que no tenía ni idea de lo que hacía. ¿Y crees que ellos habrían querido que te pasaras el resto de tu vida castigándote?» Esa pregunta me persiguió durante semanas. Imaginaba conversaciones con mis compañeros muertos. Costa diciéndome que cuidara de mí mismo como había cuidado de ellos. Poeta contándome que había entregado su carta a María, lo cual había hecho aunque sin revelar mi verdadera identidad. Halcón riéndose de mis remordimientos y diciéndome que la vida era para vivirla, no para lamentarla. Poco a poco, con ayuda de la terapia y mucha autodisciplina, empecé a reconstruir mi vida. Dejé de beber, retomé aficiones que había abandonado, incluso empecé a salir con mujeres otra vez. En 2007 conocí a Isabel, una profesora de instituto que tenía una paciencia infinita con mis manías y mis silencios. Nos casamos en 2009 y en 2011 nació mi hija Lucía. Convertirme en padre fue la experiencia más aterrorizante y hermosa de mi vida. Cuando sostuve a Lucía por primera vez, entendí por fin por qué Hassan había arriesgado su carrera militar por no matar a soldados españoles. Porque el amor hacia nuestros hijos trasciende cualquier nacionalidad, cualquier guerra, cualquier frontera. Pero también trajo nuevos miedos. ¿Qué pasaría si Lucía descubría algún día que su padre había vivido como un fantasma durante décadas? ¿Cómo explicarle que el abuelo Eduardo, del que tanto le hablaba en realidad, había muerto antes de que ella naciera? Los años pasaron. Lucía creció, se convirtió en una adolescente brillante y curiosa que estudiaba historia en el instituto. A veces me preguntaba sobre las guerras de los Balcanes para hacer trabajos escolares y yo tenía que inventar respuestas vagas basadas en lo que había leído en periódicos. «Papá», me dijo una tarde en 2018, cuando tenía 17 años, «tú nunca has estado en una guerra. ¿Por qué me preguntas eso? Porque a veces gritas por las noches, nombres como Costa, Poeta, Halcón, y mamá dice que tienes pesadillas desde antes de conocerla». Fue la conversación más difícil de mi vida. No podía mentirle más a mi propia hija, pero tampoco podía contarle toda la verdad. «Lucía, hay cosas en la vida de las personas adultas que son complicadas de explicar. A veces guardamos secretos, no porque queramos mentir,
sino porque queremos proteger a las personas que amamos. ¿Protegerme de qué? Del dolor que puede causar conocer ciertas verdades. Ella me miró con esos ojos inteligentes que había heredado de su madre y me dijo algo que me partió el corazón. Papá, el dolor de no saber la verdad es peor que el dolor de conocerla. Esa noche, después de que Lucía se fuera a dormir, me senté con Isabel en la cocina y le conté por primera vez la historia completa. Todo: Bosnia, la emboscada, Hassan, el acuerdo, los 30 años viviendo como un fantasma. Isabel lloró, me abrazó, me gritó por haberle mentido durante todos esos años y finalmente me perdonó. Eduardo, me dijo, tienes que decidir si quieres pasar el resto de tu vida escondido o si quieres empezar a vivir de verdad. Tenía razón. A los 67 años era hora de dejar de ser un fantasma y volver a ser Eduardo Méndez. Fue en el otoño de 2019 cuando mi vida dio el giro más inesperado de todos. Lucía había empezado a estudiar periodismo en la Universidad Complutense, especializándose en conflictos internacionales. Una tarde, llegó a casa con una noticia que me heló la sangre. Papá, estoy haciendo un trabajo sobre crímenes de guerra en Bosnia. He encontrado documentos desclasificados sobre una masacre en un pueblo llamado Kamenica en 1995. El nombre me golpeó como un martillo en el pecho. Kamenica. El pueblo fantasma que habíamos visto aquella mañana fatal. El lugar que Hassan no quería que reveláramos jamás. ¿Qué dicen esos documentos?, le pregunté, intentando mantener la voz firme. Hablan de una patrulla española que fue emboscada mientras investigaba la zona. Todos murieron, 2 soldados llamados Eduardo Méndez y Marcos Ribeiro, más 3 compañeros. Lucía me miró directamente a los ojos. Papá, uno de ellos se llamaba igual que tú. Esa noche no pude dormir. Los fantasmas de Bosnia habían vuelto, pero esta vez traían consigo una pregunta que me atormentaba. Había llegado el momento de romper mi silencio de 30 años. La respuesta llegó 2 semanas después, de la manera más increíble posible. Estaba desayunando cuando sonó el timbre de casa. Abrí la puerta y me encontré frente a frente con un hombre mayor, de cabello completamente blanco y ojos cansados pero familiares. ¿Eduardo Méndez?, preguntó con acento extranjero. Sí. ¿Quién es usted? Mi nombre es Hassan al-Rashid. Creo que usted me conoce. El mundo se detuvo. Después de 24 años, Hassan estaba en la puerta de mi casa en Madrid, envejecido pero inconfundible. Las mismas manos que habían salvado mi vida en Bosnia ahora temblaban ligeramente por la edad. Hassan, susurré, ¿cómo me has encontrado? He tardado años. Desde que mi hijo se graduó en Barcelona y se quedó a vivir en España, he estado buscándote. Necesitaba hablar contigo. Lo invité a pasar. Nos sentamos en el salón donde había visto crecer a mi hija, donde había intentado construir una vida normal sobre los cimientos de una mentira. Hassan me miró con esos ojos que habían visto demasiada guerra. Eduardo, he venido a liberarte de nuestra promesa. ¿Qué quieres decir? Los responsables de la masacre de Kamenica han muerto o están siendo juzgados por el Tribunal Internacional. Los documentos han sido desclasificados. Ya no hay razón para mantener el silencio. Hassan suspiró profundamente, pero hay algo más importante. He venido a pedirte perdón. ¿Perdón por qué? Tú nos salvaste la vida. Os salvé la vida, sí, pero os condené a vivir como fantasmas. He pasado estos años investigando qué fue de vosotros. Sé que Marcos murió en un accidente de tráfico en Sevilla en 2010. Sé que tú has vivido durante décadas cargando con secretos que no eran tuyos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Mi hijo Amir es ahora padre de 2 niños españoles. Mis nietos son españoles. Cada vez que los miro, pienso en ti, en la vida que te robé al obligarte a vivir en las sombras. Hassan,
Tú no me robaste nada, me diste una oportunidad de volver a casa. Te di una vida a medias, y eso no es vida, Eduardo. Eso es supervivencia. Pasamos 3 días hablando. Hassan me contó cómo había desertado del ejército poco después de Bosnia, cómo había llegado a España como refugiado, cómo su hijo se había convertido en ingeniero y había formado una familia hermosa en Barcelona. Me mostró fotos de sus nietos jugando en las playas catalanas, hablando español con acentos perfectos. Eduardo, quiero proponerte algo, me dijo el último día de su visita. Vayamos juntos a Bosnia. Visitemos las tumbas de tus compañeros. Contemos la verdad completa. Es hora de que el mundo sepa lo que realmente pasó en aquellas montañas. La propuesta me aterrizó y me emocionó a la vez. Durante 30 años había imaginado ese momento. Poder visitar las tumbas reales de Costa, Poeta y Halcón. Poder honrar su memoria sin esconderse detrás de mentiras. Y tu familia, tu seguridad. Mi familia está a salvo en España. Mi pasado ya no puede hacerles daño, pero tu futuro sí puede beneficiarse de la verdad. Hablé con Isabel y con Lucía. Mi mujer me apoyó completamente. Eduardo, llevo 10 años viéndote cargar con esos fantasmas. Es hora de que encuentres paz. Mi hija, con esa sabiduría de los jóvenes que a veces nos sorprende, me dijo: Papá, puedo acompañarte. Esto puede ser parte de mi tesis doctoral. La historia necesita ser contada. En abril de 2020, justo antes de que el mundo se volviera loco con la pandemia, viajamos a Bosnia. Hassan, Lucía y yo. Fue el viaje más emotivo de mi vida. Visitamos el cementerio militar de Sarajevo, donde estaban enterrados mis compañeros. Puse flores en las tumbas de Costa, Poeta y Halcón. Por primera vez en 25 años, pude llorarlos en público, sin esconderme, sin mentir sobre quién era yo realmente. Hassan nos llevó también a Kamenica, ahora un pueblo reconstruido donde viven familias que han superado las heridas de la guerra. Conocimos a supervivientes de la masacre, personas que habían perdido a sus familias, pero que habían encontrado la fuerza para seguir adelante. Una anciana llamada Amira me abrazó cuando le contamos nuestra historia. «Soldado español», me dijo, «gracias por intentar protegernos, aunque fuera demasiado tarde». Regresamos a España con el alma sanada. Lucía escribió un artículo extraordinario sobre nuestra experiencia que fue publicado en varios periódicos europeos. Por primera vez en décadas, Eduardo Escorpión Méndez existía oficialmente otra vez. Hoy, a los 73 años, miro hacia atrás sin amargura. Las cicatrices siguen ahí, en mi frente, en mi corazón, en mis pesadillas ocasionales. Pero ya no definen quién soy. Soy un veterano de guerra que sobrevivió no solo al combate, sino también a 30 años de silencio. Soy un padre que enseñó a su hija que la verdad, aunque dolorosa, siempre es mejor que la mentira. Soy un hombre que aprendió que el perdón puede llegar de los lugares más inesperados. Hassan y yo mantenemos correspondencia regular. Sus nietos me llaman abuelo Eduardo cuando vienen a visitarnos a Madrid. La guerra que nos enfrentó se convirtió en la paz que nos unió. A vosotros que me escucháis, especialmente si sois veteranos que cargáis con vuestros propios fantasmas, quiero deciros esto. Vuestras cicatrices cuentan historias de supervivencia, no de derrota. El trauma se cura con tiempo, verdad y compasión. No estáis solos, nunca estáis solos. Mi misión ahora es otra. Contar esta historia para que las nuevas generaciones entiendan que la guerra no termina cuando se firman los tratados de paz. Termina cuando los que la vivimos encontramos la fuerza para seguir viviendo, para seguir amando, para seguir creyendo en la bondad humana a pesar del horror que hemos visto. Si esta historia os ha tocado el corazón, contadnos en los comentarios desde donde nos escucháis. Compartid vuestras propias historias de superación y suscribiros para más testimonios de personas que han encontrado la luz al final del túnel más oscuro.
Porque al final, hermanos, todos somos supervivientes de algo y todos merecemos encontrar nuestra paz.